Hoy 2 de junio celebramos la memoria litúrgica de dos antiguos santos mártires llamados Marcelino y Pedro. San Marcelino, cuenta la historia, era un sacerdote de Roma de inicios del siglo IV, finales del siglo III, inicios del siglo IV. Y Pedro, a su vez, era un exorcista de Roma, también cuenta la historia. Por eso es que en las pinturas, en las imágenes de estos santos, ambos aparecen, por una parte, con una palma de palmera en sus manos. La palma de palmera simboliza el martirio, la palma del martirio. Siempre que un santo es representado con una palma de esta planta, la palmera, es porque se trata de un mártir, es el símbolo del martirio. Y a su vez, San Marcelino aparece con los ornamentos sacerdotales, color rojo, el color del martirio, el color de la sangre, y a su vez, San Pedro, el exorcista, aparece representado con un crucifijo en sus manos, levantado, así en alto, tal como es usado por los exorcistas en sus rituales de exorcismo, ¿no? Así son pintados, representados estos dos santos en distintas imágenes. En aquella época, inicios del siglo IV, quien reinaba en el Imperio Romano era el emperador Diocleciano, que era uno de los principales enemigos del cristianismo, de la Iglesia, gran perseguidor de los cristianos, a los cuales perseguía, por diversas razones que hemos explicado en nuestros audios, diversos motivos. Los cristianos eran acusados de muchas cosas, de ser antisociales, de no cumplir con las leyes del imperio, de comer carne humana. También eran acusados de eso, de comer carne humana, por la Eucaristía, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sobre todo porque no querían rendir culto a los dioses paganos, entre los cuales estaba la propia persona del emperador. Los cristianos no querían quemar incienso, lo cual era un signo de adoración. No querían quemar incienso al emperador ni a los dioses del paganismo, a los falsos dioses. Ellos decían solamente al Dios verdadero, solamente a Jesucristo quemaremos incienso, ¿no? Por esa razón, principalmente, aunque no la única, ¿no? Pero quizás la principal, eran condenados a muerte. Ocurrió lo mismo con estos santos Marcelino y Pedro. Fueron encarcelados, con otros cristianos también, luego llevados a un lugar más alejado, a un bosque, a una selva llamada la Selva Negra, le llamaban a ese lugar, más agreste, a ese bosque, y ahí fueron decapitados por el simple hecho de ser cristianos. Era un delito seguir a Cristo. Fueron enterrados en ese lugar. Es más, cuenta la historia que antes de morir, por manos de un magistrado, un tal Severo, se les pidió que cavaran la propia tumba a estos dos mártires
y allí fueron enterrados, fueron sepultados. De manera oculta, no querían los verdugos que el pueblo supiera lo ocurrido, y es por eso que los asesinaron y enterraron en un lugar oculto sin hacer mucho ruido. Pero trascendió lo ocurrido. Al parecer, uno de los asesinos se convirtió y luego habló acerca de lo ocurrido. Lo cierto es que tiempo después, una piadosa mujer llamada Lucila, cristiana, desenterró a estos dos mártires y los llevó a otro lugar, a unas catacumbas. Las catacumbas eran los cementerios de los antiguos cristianos que había en Roma. No podían los cristianos ser enterrados en el cementerio oficial, digamos, y es por eso que estaban las catacumbas. Allí fueron llevados los restos de Marcelino y Pedro a una de las catacumbas llamadas las catacumbas de Tiburcio. ¿Qué más podemos decir? Las catacumbas de San Tiburcio, de San Tiburcio. Y tiempo después, algunos pocos años después, el emperador Constantino, que como saben empezó a reinar en el Imperio Romano a partir del año 311, y que fue el primer emperador que ordenó cesar o culminar con la persecución a los cristianos. Es más, algunos dicen que el propio Constantino luego se bautizó, se hizo cristiano tiempo después, es probable. Lo cierto es que con él finalizaron las persecuciones a los cristianos. Los cristianos empezaron a tener libre circulación en el Imperio Romano. Bueno, cuenta la historia que Constantino hizo construir una iglesia sobre los restos de estos dos santos mártires. También nosotros todos los días padecemos el martirio, no el martirio cruento, como el de estos dos mártires de hoy, Marcelino y Pedro. El martirio nuestro no es el martirio de la sangre, pero hay otro martirio que no es menos doloroso que el martirio de la sangre. Un martirio que no es el rojo de la sangre, sino que es el blanco, es decir, el martirio de cada día. A veces padecemos por nuestra condición de cristianos, porque no queremos hacer lo que el mundo hace, o lo que la moda dice que hay que hacer, o lo que la ideología del momento dice que hay que hacer y que está bien. Cuando no queremos sumarnos o subirnos a ese trencito, el tren de la moda o el tren de la actual ideología, y a veces sufrimos también un poco por nuestra fe. Bueno, es también un tipo de martirio. Quien da testimonio de su fe en sus ambientes también sufre alguna discriminación, algún rechazo, alguna burla. El martirio blanco, el martirio de todos los días. Aprendamos a ofrecer también ese dolor al Señor.
También hay martirios pequeños, dolores pequeños. Todos los días podemos ofrecer algo, alguna incomodidad física, alguna molestia corporal, algún dolor. El tener que soportar pacientemente a alguna persona, el tener que soportar incluso las propias miserias, nuestras miserias, soportarlas, sufrirlas, aprender a ofrecerlas, ser pacientes con nosotros mismos, con los demás. Bueno, y tantas otras situaciones que vivimos a diario y que son también pequeños martirios, ¿no es cierto? No será el martirio de la espada, de la decapitación, como en el caso de los mártires, Marcelino y Pedro, pero es el martirio de lo que podríamos llamar el martirio del alfiler. No el de la espada, pero sí el del alfiler. Esas molestias cotidianas. En vez de rezongar, a veces rezongamos, o nos quejamos, o decimos, otra vez, ¿hasta cuándo? No aguanto más, o ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Etcétera, ¿no? Diversas quejas. En vez de actuar así, aprender a ofrecer en silencio y por amor el martirio blanco, el martirio de cada día, las molestias nuestras de cada día. Eso también tiene mucho valor a los ojos del Señor, cuando las ofrecemos en silencio y por amor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santos mártires Marcelino y Pedro, rueguen por nosotros.